La palabra del Señor nos dice una pregunta. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Acompáñenme a la escritura en Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hermanos, acá vemos la historia de 10 leprosos. Una historia conocida por muchos, pero que tiene bastantes cosas que a nosotros nos van a servir, hermanos. Son enseñanzas que a nosotros nos sirven y que es necesario que nosotros apliquemos en nuestras vidas. Hermanos, estos eran 10 leprosos. La lepra, en un sentido espiritual, hermanos, representa lo que es el castigo, el castigo del Señor, el juicio de Dios. Representa el pecado. Y los que eran leprosos debían vivir apartados del campamento, apartados de los santos, apartados de la ciudad. Debían estar en comunidades de leprosos apartadas. Y solo una vez que sanaban, solo ahí tenían la posibilidad de presentarse al sacerdote para que el sacerdote actuara como médico y los revisara y dijera, sí, en realidad está sano, ahora puede entrar y le autorizamos la entrada al pueblo. Hermano, eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. Qué interesante, hermano, porque eso habla un poco de la iglesia, habla un poco de ti y de mí. Un día, hermano, nosotros, en otro tiempo, cuando nosotros estuvimos apartados del Señor, viviendo lejos de Él, y el Señor nos sale al encuentro, nosotros nos acercamos al Señor y nos vinimos a presentar al sumo sacerdote, que es Cristo, que es Jesús. Y Él nos limpió de todo pecado. Y Él nos lavó con su sangre. Él nos sanó con sus llagas. Él nos hizo, hermano, hijos de Dios. Y gracias a eso, gracias a que el sacerdote nos hizo hijos de Dios, nos lavó y nos limpió, el Padre del cielo nos mira a través de Jesucristo y nos abre las puertas de la ciudad celestial. Nos abre las puertas, hermanos, de donde está Cristo para que vayamos a morar con Él. Para que moremos en su presencia. Nos abre las puertas celestiales, hermanos, de la nueva Jerusalén. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor? ¿Cómo no ir a la presencia del Señor y darle gracia? Hermano, nosotros debemos tratar de no ser como esos 9 leprosos que no se devolvieron a darle gracias al Señor, que fueron ingratos con el Señor. No debemos ser ingratos nosotros. No debemos olvidarnos lo que el Señor hizo en nuestras vidas, lo que el Señor hizo por nosotros. El poder que Él soltó sobre nuestras vidas para ayudarnos, hermano. Debemos ser agradecidos constantemente ante el Señor y decirle, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu justicia, gracias Señor por tu ayuda, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor, bendito sea tu nombre. Dice el verso 12, hermanos, que Jesucristo al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, hermano. Es un detalle importante, se pararon de lejos y alzaron su voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, los leprosos se pararon de lejos, hermanos. No podían, ¿por qué? Porque eran leprosos y no podían acercarse al pueblo, no podían acercarse a la ciudad. Ellos tenían que gritar desde lejos, hermano. Porque así lo estipulaba la ley. No podían acercarse al Señor Jesucristo, hermano. No podían entrar a esa aldea, entonces tuvieron que gritar desde lejos, Señor, alzar la voz desde lejos. Hermano, hoy también existe una lepra que aparta al hombre del Dios del cielo. Esa lepra hoy día es el pecado en todos sus aspectos, hermano, en todos sus aspectos. El pecado aparta al hombre de Dios. Y aún así siendo cristianos, hermano. Muchos cristianos que vuelven a acariciar el pecado y la tentación no se dan cuenta que se van apartando del Señor. Y muchos sí se dan cuenta, hermano.
Y los que están en pecado van mirando de lejos al Señor, cada vez más de lejos. Y viven una vida desordenada. Y se van apartando de la fuente de su bendición. Es que en pecado, hermano, no es fácil para el ser humano, no es fácil para el hombre, no es fácil acercarse confiadamente al Señor Jesucristo. Pero hay una esperanza. Y esta noche yo quiero decirte a ti y a todos los que estén viendo esta transmisión, decirles, hay una esperanza. Que el Señor esté presente. Que el Señor esté ahí. A la vista nuestra, que el Señor esté, aunque tengamos que, aunque sea de lejos, pero que podamos clamar y que Él nos escuche, aunque sea de lejos, que Él nos mire, aunque sea de lejos, que Él nos escuche nuestro clamor. Y estoy seguro, hermano, que Él va a hacer algo por nosotros. Oh, bendito sea el Señor. Los leprosos clamaron, de lejos, pero clamaron y dijeron, Jesús, ten misericordia. Hermano, si nos ponemos en la situación de los leprosos, usted se va a dar cuenta que para ellos era la única oportunidad, era la oportunidad de sus vidas, hermano. Y esa oportunidad de sus vidas estaba frente a sus ojos. No podían acercarse, pero estaban frente a sus ojos. Y entonces ellos, ¿qué podían hacer? Si no se podían acercar, no podían tocarlo, no podían estar cerca de él. Entonces, ¿qué hicieron? Gritaron, clamaron, levantaron la voz, alzaron la voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oh, gloria a Dios. Estaba la oportunidad de frente a sus ojos. Estaba ahí el Cristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote que los podía limpiar. Es por eso, y ellos creían en eso, porque es por eso que ellos clamaron y dijeron, ten misericordia de nosotros. O si no, no claman. Pero ellos clamaron, hicieron algo a lo lejos, hermano. Algo tuvieron que hacer. Porque ellos tenían claro una cosa, hermano, que ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba la solución a sus problemas, ahí estaba la oportunidad de su vida. Pero esa oportunidad no se iba a manifestar hasta que se manifestara la misericordia del Señor. Y es por eso que le dicen Señor. No le dicen Señor, sánanos, Señor, límpenos, Señor, quítanos esta lepra. No le dicen eso. Los leprosos le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de aquí, cuántos que estamos aquí hoy día en esta noche presente y los que vean esta transmisión, cuántos pueden decir, Señor, hoy es la oportunidad que yo tengo para decirte, Señor, ten misericordia de mí. Hoy, Señor, porque no tengo otra opción, ten misericordia de mí, Señor, no puedo hacer otra cosa. Ten misericordia de mí. Solo puedo hacer, lo que puedo hacer es pedir misericordia para mi vida, hermano. Oh, gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos como esos leprosos, hermano. Lejos del Señor, apartados del Señor. Y lo único que podemos decir es decir, Señor, ten misericordia de mí. Hermano, lo que debemos entender es que no va a haber milagro, no va a haber sanidad, no va a haber respuesta si no se manifiesta su misericordia. Su misericordia es la que activa todo, hermano. Por eso hoy día en esta noche debemos pedir como los leprosos, Señor, ten misericordia de nosotros. Aunque ellos sabían que no lo merecían. Así también muchas veces nosotros no lo merecemos, hermano. Muchas veces no merecemos, Señor. No merecemos la intervención de Dios en nuestros problemas. No merecemos la intervención de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no merecemos nosotros la intervención de Dios en nuestros asuntos, hermano. Pero su misericordia es tan grande es, aleluya, gracias a Dios por tu misericordia. Que es tan grande su misericordia que prefiere mirarnos a través de Jesucristo, hermano. Y venir a nuestro favor. Y venir a nuestra ayuda. Y venir en nuestro socorro, hermano. Oh, gloria, ¿cuántos dan gracias al Señor por su misericordia sobre tu vida? Nosotros no merecíamos nada, pero Él tuvo misericordia de nosotros. En el verso 14 nos dice, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermano, me llama la atención aquí que el Señor les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. No les dijo,
reciban sanidad, reciban el milagro que están pidiendo. No les dijo eso. No les dijo, hagan esto o hagan este otro para que sean sanos. No les dijo eso. No dijo, hagamos juntémonos todos y oremos por los leprosos. No dijo eso el Señor. El Señor les dijo ir y mostraba a los sacerdotes, hagan un acto de fe, hagan una acción de fe, muévanse ustedes, crean ustedes y muévanse en un acto de fe. Les dijo, vayan y muéstrense los sacerdotes. Hermanos, que el Señor utiliza métodos distintos para distintas situaciones. Y fíjense que aquí el Señor le está dando una orden a estos leprosos. Y en esta orden de ir y mostrarse a los sacerdotes, hermanos, ellos tenían dos opciones, solo dos opciones. Cuestionar la orden de Jesús y decir en sí mismo, pero ¿cómo vamos a ir a mostrarnos si estamos leprosos, si estamos enfermos? ¿Cómo vamos a ir para allá? Esa era la primera opción. Pero la segunda opción era creer en Jesús, creer en la orden que Él les dio y obedecer a esa orden. Y los 10 prefirieron creer. Iniciaron el camino hacia los sacerdotes, creyendo que el Señor los iba a sanar, creyendo que el Señor los iba a limpiar, creyendo que antes de llegar a los sacerdotes ya los iban a ver limpios y les iban a dar la autorización para entrar al pueblo, a la aldea, hermano. Ellos prefirieron creer obedeciendo a Jesús. Iglesia, muchas veces nosotros venimos a Jesús como esos leprosos, llagados en el alma, heridos en el corazón. ¿Cuántos pueden decir, sí, Señor, así estoy yo hoy día, herido en el corazón, separado, apartado de los demás, porque no cuadramos ahí? Pero cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te da una orden, cuando el Señor nos dice qué debemos hacer, bueno es obedecerle. Bueno es obedecerle al Señor, hermano, porque aunque nos parezca extraña la orden, hermano, bueno es creerle al Señor, porque todo lo que el Señor hace es para nuestro bien. Es para mostrar a los demás, mostrarle al mundo que Dios está contigo. Entonces es bueno obedecerle. Y es necesario obedecerle, hermano. Fíjense que mientras iban, estos leprosos, iban caminando, fueron limpiados, hermano. Entonces mientras ellos caminaban en fe, mientras ellos se movían en fe, mientras ellos obedecían al Señor, mientras ellos obedecían la orden de Cristo, el milagro se iba realizando en sus vidas, hermano. Oh, gloria a Dios, iglesia. Si el Señor te da una palabra, es tiempo ya de caminar en esa palabra. Si el Señor te dio una palabra, es tiempo de caminar en esa palabra con fe, hermano, porque no podemos caminar dudando. Tenemos que caminar en esa palabra con fe, no desviándonos de la orden que el Señor nos ha dado, caminando en pos de lo que Dios nos dijo. Y mientras caminamos, hermano, mientras vamos en pos de eso, de esa palabra que el Señor nos dio, hermano, tu herida va a ser sanada. Aleluya, tu angustia va a pasar. Aleluya, tu tristeza va a cambiar en gozo. Aleluya, y tu lamento en baile. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen, sí, Señor, yo quiero ir en pos de la palabra que tú me has dado? Tú me has dado una palabra y quiero ir en pos de esa orden, porque sé que va a ser bueno para mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero en el verso 15 nos dice algo impactante, hermano. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios, a gran voz, hermano, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Hermano, solo uno volvió. Esto me impacta. Fueron 10 limpios, 10 sanos, pero solo uno volvió. Solo uno pudo darse cuenta de lo que el Señor hizo en su vida. Solo uno pudo darse cuenta de la sanidad que el Señor produjo. Solo uno pudo darse cuenta de su cambio, hermano.
Solo uno dijo, yo tengo que dar gracias, yo tengo que dar gracias, tengo que volver a darle gracias al Señor, porque el Señor me sanó. Ahora ya, yo no estoy leproso, me puedo acercar a Él y puedo, aleluya, darle gracias a Él, porque Él es el sumo sacerdote. Hay uno solo que lo reconoció como su sumo sacerdote y sabía que Él podía acercarse a Él, porque Él ya le dio la entrada a la aldea. Entonces se acerca, aleluya, glorificando a Dios y se postra con su rostro en la tierra, hermano, se postra a sus pies. Solo uno dijo, tengo que dar gracias por este milagro, por lo que Dios hizo en mí. Y volvió Jesús. Y me impacta que le dio gracias al Señor. ¿Cuántos cuando reciben un milagro le dan gracias al Señor? Hermano, este que le dio gracias al Señor no era judío, era un samaritano. Solo uno se dio cuenta de su cambio. Es que generalmente cuando nosotros, hermanos, recibimos algo de Dios, no notamos el cambio en nuestras vidas. Cuando vinimos nosotros a Jesucristo, no notamos el cambio en nuestras vidas. ¿Quién nota el cambio en nuestras vidas? Son los demás, hermanos, los demás que nos están mirando, los demás que nos están viendo. Ellos son los que notan el cambio en nuestras vidas, hermanos. Y dicen lo siguiente, dice, desde que él se encontró con el Señor, desde que ella se encontró con el Señor, cambió. Y mira, ahora habla distinto, piensa distinto, mira distinto, actúa distinto, ha cambiado, ya no es el mismo, ya no es la misma. Pero, aleluya, debemos darle gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos cambió. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta, así como este leproso, que ahora ya no era leproso samaritano, cuando tú y yo nos podemos dar cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano, nos queda solamente una cosa: darle gracias al Señor, ir donde el Señor Jesucristo, postrarnos ante sus pies, glorificarle y darle gracias, hermano. Porque Dios ha hecho grandes maravillas sobre nuestras vidas. No solo te sanó, también te salvó, también te liberó, también te dio vida eterna, te dio acceso al reino de los cielos y te hizo hijo de Dios, hermano. No debemos darle gracias al Señor como este samaritano y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Jesús pregunta, ¿no son 10 los limpiados? ¿Y los demás dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Jesús sabía que se iba a producir el milagro de los 10, pero solo uno volvió, el samaritano. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué está sucediendo aquí? Y lo que está sucediendo es lo mismo que pasaba con el salmista. Que el salmista se decía a sí mismo, a su alma, le decía en el Salmo 103:2, decía, bendice alma mía a Jehová. Y aquí está lo importante, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Los 9 leprosos que fueron limpiados en el camino, se olvidaron. Se olvidaron que Jesús los bendijo. Iglesia, muchas veces Dios nos sana, Dios nos libra, Dios nos protege, Dios nos abre puertas, Dios responde a nuestras peticiones. Muchas veces Dios nos da un trabajo, muchas veces Dios nos hace un milagro en nuestras vidas, nos provee. Nunca ha faltado la provisión. Pero la iglesia muchas veces cuando recibe lo que está pidiendo, se olvida. Se olvida, hermano. Y muchas veces dicen en su corazón, ok, ya recibí lo que estaba pidiendo. Entonces ahora cuando tenga necesidad, Señor, ahí te vuelvo a buscar. Muchas veces nos portamos como esos 9 leprosos, ingratos, hermano, ingratos con el Señor. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿por qué entonces sanó a esos 9 leprosos si sabía que no iban a volver? La respuesta es simple, porque Dios es misericordioso. Y de hecho tuvo misericordia de ti y de mí. Tú y yo, siendo gentiles, hermano, recibimos el milagro de la salvación. Aunque no éramos pueblo, recibimos el milagro de la salvación. Y la Escritura dice
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, tú y yo, los samaritanos, hermanos, los gentiles, tú y yo, recibimos potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gracias, Señor? Gracias, Dios, porque, aleluya, hemos recibido ese poder, esa potestad de ser tus hijos. Porque muchos, hermanos, muchos lo buscan al Señor solo por la sanidad, solo por el milagro, solo por los panes y los peces. Y fíjense que lo reciben, lo que están pidiendo lo reciben. Pero solo reciben lo que estaban pidiendo. Pero quienes buscan al Señor por lo que el Señor es, por el Salvador, por el Redentor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. No solo reciben lo que están pidiendo, sino que reciben más aún. El samaritano, el único que volvió, representa a los gentiles, representa a los que estaban lejos del pacto, representa al remanente, representa a la iglesia novia, representa a los que son agradecidos, representa a los que no olvidan sus beneficios, representa a los que serán arrebatados, hermano. Entonces esto me está hablando a mí de cómo va a ser el día del arrebatamiento. ¿Cuántos realmente van a participar? Eran 10 y solo uno se volvió a recibir la salvación. No solo recibir la limpieza, sino que también la salvación. ¿Cuántos se irán arrebatados, hermano? Ese samaritano representa el remanente que está buscando al Señor, el remanente que ama su venida, el remanente que se está preparando para salir de esta tierra. En el verso 19, la palabra nos dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 9 fueron donde los sacerdotes, pero uno, el samaritano, vino donde el sumo sacerdote. ¿Qué diferencia? ¿Qué tremenda diferencia hay en eso, hermano? Porque los sacerdotes solamente te autorizaban y tenían la autoridad para autorizarte a entrar a la aldea. Pero aquí este sumo sacerdote no solo te autorizaba a entrar a la aldea, no solo te autorizaba, aleluya, para poder ya moverte en medio de todo, sino que te hizo libre, te salvó, te sanó. Aleluya, bendito sea el Señor. Y aquí el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El samaritano fue el único que fue sano y además recibió la salvación. ¿Quién recibió esas dos cosas? Un agradecido de Dios. Seguro, hermanos, que el samaritano, cuando ya se volvió a Samaria y entró ahí, muchos se dieron cuenta que ya estaba sano, estaba limpio y le preguntaban, ¿y quién fue? ¿Y quién te dijo eso? Estoy seguro que el samaritano no podía callar de decir quién fue, que Cristo, de hablar de Cristo, hermano. Y le preguntaban, ¿quién te limpió? Y él le dijo, un hombre llamado Jesús, un hombre que dice que es el Hijo de Dios. Aleluya, ese hombre me ha limpiado, aleluya, con la palabra, con el poder de su palabra, he sido limpio. Y fíjense que cuando Él me dio la palabra, nos dio la palabra, nosotros íbamos caminando y fuimos limpios antes de llegar a los sacerdotes. Aleluya, entonces Él es el que lo hizo, Él me limpió, el que se llama Jesús, el que se le dice Hijo de Dios. Aleluya, Él me limpió y yo hoy día creo en Él. Y hoy día, aleluya, te puedo decir que tú serás sano si te acercas a Él, que tú puedes ser salvo si te acercas a Él. Aleluya, y hoy yo lo glorifico, hoy lo alabo, aleluya, hoy bendigo su nombre. Oh, bendito sea el Señor. Yo creo que el samaritano no paraba de hablar de Jesús. ¿Cuántas veces la iglesia recibe un milagro y no se lo cuenta a nadie? Y ni siquiera es capaz de decir que el Señor lo hizo. Y de repente le preguntan, oh, ya te sanaste. ¿Y cómo fue? Sí, no, es que los doctores, es que el tratamiento, es que no son capaces de decir que el Señor los sanó. ¿Cuántas veces la iglesia se porta en forma ingrata con el Señor de los cielos? ¿A cuánto el Señor los ha salvado aquí, de los que estamos presentes? El Señor nos ha salvado. Pero piensa algo, somos pocos los que estamos aquí. La pregunta es, ¿y dónde están los demás? Tú y yo conocemos a gente, tú y yo conocemos cristianos que en su momento se convirtieron a Cristo
y después retrocedieron para atrás. ¿Dónde están los demás? Y aquí es donde yo puedo pensar que la Escritura dice claramente que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántos le pueden agradecer hoy día al Señor por lo que Él ha hecho en sus vidas? Como pastor le puedo agradecer. Agradécele siguiéndole. Agradécele predicándolo. Agradécele sirviéndole. Agradécele llevando la luz de Cristo a todos, donde tú vayas, a todos los que te estén mirando y te estén escuchando. Hermanos, el Señor no solo tenía en mente sanar a los 10 leprosos, sino que también tenía en mente llegar con la palabra de salvación a Samaria. Así hoy día, hermano, Dios no solo tenía en mente a Israel, sino que te tenía a ti en mente. Oh, bendito sea el Señor. Hijitos, hijitas, el Señor nos dice así: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Solo uno volvió y se postró ante el Señor con agradecimiento. Los 10 fueron limpios, pero solo uno fue limpio y fue salvo. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno fue sanado físicamente y también espiritualmente. Los 9 fueron limpios, pero esos 9 son recordados como ingratos, que recibieron el milagro, que fueron sanos, pero se olvidaron de las bendiciones del Señor y no agradecieron al Señor. Iglesia, muchos han sido sanos, muchos han sido limpios, muchos han recibido el milagro que estaban esperando, pero solo unos pocos están acá mirando esta transmisión. Solo unos pocos perseveran. Solo unos pocos siguen a Jesús. Y el Señor pregunta hoy: ¿y los demás dónde están? Oh, bendito Dios. Hoy es necesario, iglesia, que reconozcamos que en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras vivencias, en todas nuestras tribulaciones y pruebas, el Señor ha sido bueno con nosotros. Hoy es necesario que recordemos que el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Hoy es necesario que recordemos que el Señor siempre ha estado con su misericordia sobre nosotros. Hoy es necesario que tú y yo seamos agradecidos con el Señor, agradecidos con el Dios del cielo, porque los 10 leprosos alzaron su voz y le dijeron: Señor, ten misericordia. Hoy día quizás tú, o los que estén mirando acá, algunos de los que estén mirando aquí, necesitan un milagro, necesitan una sanidad, necesitan una restauración, necesitan algo, una respuesta, pero no están alzando su voz. Hoy día es el tiempo que alces tu voz. Hoy día es el tiempo que grites, aunque sea de lejos, que grites, aunque sea de lejos, alza tu voz y dile: Señor, no le digas: Señor, sáname, no le digas: Señor, no, haga el milagro, no, Señor, restaura a mi familia, no le digas eso. Alza tu voz y dile: Señor, ten misericordia de mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Y estoy seguro que Dios hará lo posible, lo imposible. Oh, gloria a Dios. La pregunta hoy día es: ¿de qué grupo eres tú? ¿Del grupo de los 9? ¿O del grupo del 1, de ese samaritano que volvió? Hoy día es necesario que seamos como el samaritano, el que volvió a darle gracias al Señor. Pero para eso es necesario que hagamos un compromiso con nuestra alma, así como el salmista, y decirle a nuestra alma: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué? Porque el Señor hoy está preguntando: ¿y dónde están los demás? Padre, Señor, en el nombre de Jesús, he entregado tu palabra, Dios. He entregado tu palabra que hoy día, Señor, nos dice
que tenemos que ser agradecidos, Dios, con todo lo que tú has hecho con nosotros, con lo bueno y con lo malo, con lo que nos ha hecho alegres, con lo que nos hemos entristecido, con todo tenemos que ser agradecidos, con todo, en la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez, en las pruebas, en el descanso, en la quietud, en la tranquilidad, en la persecución. Debemos ser agradecidos, agradecidos de ti, Señor, porque tú nunca nos has dejado solos. Nunca, aleluya, nunca has dejado que nosotros, aleluya, estemos solos, aleluya, ante nuestros problemas, ante nuestros gigantes, ante nuestras circunstancias. Nunca nos has dejado solos. Gracias, Dios del cielo. Yo te agradezco, Dios del cielo, porque los que estamos aquí, aleluya, podamos entender que si estamos aquí es porque somos como el uno, como ese samaritano que quiere darle gracias al Señor. Oh, gracias, Padre Celestial.